PowerPoint, y ahí ya estamos. Denme un segundito. Comparto. Ahí me avisan si lo están pudiendo ver. Sí, Maxi, vemos el PowerPoint general. Perfecto. Vamos a ver ahí. Ahí. Ahora está en modo presentación. Perfecto. Perfecto, genial. Bueno, bien, como les comentaba un poquito, Ubuntu Group es el nombre de la franquicia, ¿sí? Quiere decir soy porque somos. Ese es el nombre de la distribución, de la licencia de distribución que tengo de Royal Prestige, ¿sí? Bueno, acá un poquito contarles un poco sobre mí, ¿no? Que ya les contaba un poco desde dónde viene, ¿no? La información que vamos a ir tocando hoy. Y ya avanzando rápidamente a la parte, ¿no? que interesa, ¿no? Que es cómo ser un líder a partir de la gestión emocional. Este es un tema que muchas veces a la hora de encontrarnos en el día a día aparecen dos palabras, creo que son importantes en esto, que es líder y emocional, ¿no? Pero están unidas por una tercera palabra que es la gestión, ¿sí? Muchas veces en las grandes empresas, en lo que es el desarrollo a nivel mundial, ¿no? Los grandes líderes, algo que han tenido y que han logrado, ¿sí? Es la posibilidad de gestionar sus propias emociones y a partir de eso la de los demás. Entonces ahora vamos a empezar, esta va a ser la premisa que vamos a tocar durante todo el meeting de hoy. Pero la idea también es ir haciéndolo participativo. Si alguno tiene una pregunta, me puede poner en el chat y vamos avanzando sobre eso. Y seguramente al final vamos a responder algunas dudas si fueron quedando en el caso este, ¿no? Pero, ¿por qué traigo esto como gestión emocional? Bueno, por lo que vamos a empezar a ver a continuación, ¿sí? Para poder entender esto, primero tenemos que entender qué son las emociones, ¿sí? Y acá aparece el caso de Paul Ekman, ¿sí? Paul Ekman es un psicólogo estadounidense, ¿sí? Que empieza como un pequeño inicio a encontrar qué eran las emociones, ¿sí? Porque muchas veces nosotros en emociones tenemos un amplio, ¿sí? Una amplia campana de un montón de cosas, ¿no? Que vemos como emociones. Pero Paul Ekman se dio cuenta que en sus viajes por el mundo, estuvo por Asia, por África, estuvo viajando en América del Sur también, ¿sí? Y se dio cuenta que habían 6 emociones básicas como las que estamos viendo acá, ¿sí? Esas emociones básicas lo que mostraron era que aparecían en cualquier persona, no importa la edad, no importa la religión, no importa el sexo, no importa si era vidente o no vidente, porque a veces nosotros podemos decir, bueno, tiene esas emociones o esos gestos a través de esas emociones porque los vio a sus padres desde chiquito. Bueno, lo que encontró fue que estas emociones eran espontáneas, es decir, salían desde adentro del cuerpo y se expresaban a través de expresiones, en este caso faciales, ¿no? Y Paul Ekman en este estudio, después de haber pasado por diferentes lugares, se encontró que estas eran las 6 emociones que aparecían en todos los lugares del mundo, no importa la edad, el sexo, no importaba nada de eso, sino que la emoción era, o el gesto a esa emoción era la misma, ¿no? Y encontró que existían, digamos, estas emociones básicas a la hora de, digamos, tener la emocionalidad, ¿sí? La primera que aparece acá, que si la pueden ver bien, es la tristeza, ¿sí? Luego aparece como segundo la sorpresa, como tercera tenemos la alegría, el asco, la ira o el enojo, ¿sí? Y el miedo. Cuando encuentra estas emociones, lo primero que encuentra con esto, ¿sí? Es que estas eran las 6 bases. Después podrán algunos decirme, bueno, yo conozco más emociones, pueden existir más emociones, pero estas eran las 6 que aparecían en general, ¿sí? En este estudio, ¿sí? Se dio cuenta que todos estos gestos, ¿sí? Estas expresiones faciales eran automáticas, y ahí está la diferencia, ¿no? Era algo que aparecía automáticamente, no es que la persona pensaba en que tenía que hacer esto, ¿sí? Ahora seguramente ustedes están diciendo, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la gestión emocional? Bueno, primero conocer que hay emociones básicas nos van a llevar a entender por qué nos pasa eso, ¿no? ¿Por qué muchas veces nos levantamos a la mañana y decimos, che, estoy enojado y me acabo de levantar, ¿no?
O puede pasar que de repente veníamos bien y algo hace que cambie nuestra emocionalidad. Bueno, lo primero que aparece es esto, ¿no? Conocer que hay emociones básicas que tenemos todos los seres humanos y después de muchos estudios se ha encontrado que por lo menos estas 6 son las básicas que van a encontrarse en cualquier ser humano de forma automática. Cuando nosotros vamos a lo siguiente, aparece ahora esta pregunta, y eso les voy a permitir, si quieren, después abrir el micrófono, escribirlo en el chat, la pregunta que aparece ahora, ¿no? Si las emociones se pueden controlar, ¿qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Ahí les dejamos para que pongan en el chat, pueden responder sí, no, tal vez, depende, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Si quieren ponerlo en el chat o quieren también, por ejemplo, en este caso, abrir el micrófono y dar su opinión, ¿qué opinan? Ahora vamos a ver ahí, estoy viendo el chat. Me dicen acá que no se pueden controlar, ¿no? Por acá la mayoría dice que no. Se pueden trabajar, ¿no? Ponen algunos, bien. No, sí, sí espontánea, creo que no, ¿no? Bueno, aparece siempre que tocamos este tema, aparece esto, ¿no? Las diversas opiniones sobre las emociones, ¿no? Bueno, ¿se podrán controlar? ¿No se podrán controlar? Bueno, y acá aparece una respuesta que es bastante categórica, ¿no? En esto que aparece, ¿sí? Depende mucho el momento, ¿no? Bueno, esto aparece, sí, de una siguiente respuesta, ¿no? Que es bastante categórica en este sentido. La respuesta que aparece, ¿sí? Ante esto, es que no se pueden controlar. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no? Si yo cuando me enojo, pienso, paro 3 segundos y la controlo la emoción, ¿no? O cuando yo digo, no tengo que mostrarme enojado, no tengo que mostrarme triste porque están mis hijos, lo puedo controlar. Bueno, la respuesta por qué no se pueden controlar estas emociones, que creo que algunos algo habían puesto en el chat, se debe a que las emociones son impulsos espontáneos, que surgen con el objetivo de protegernos. Y acá aparece una nueva parte, que es protegernos. Debemos entender que las emociones, ¿sí? No son ni buenas ni malas, sino que tienen un sentido. Muchas veces desde chiquitos se nos ha ido enseñando que hay emociones buenas y hay emociones malas, ¿sí? Por ejemplo, a veces se nos dice, bueno, mira, llorar está mal, no tenés que ser débil, no seas llorón, ¿no? ¿Por qué? Porque se nos enseña como que el estar triste, por ejemplo, es una emoción negativa. O a veces se nos enseña que estar felices es una emoción positiva, ¿no? Pero si ustedes se ponen a ver y vemos que son impulsos para protegernos, el protegernos representa que cumplen una función. Todas las emociones tienen una función, ¿sí? Que es protegernos. Entonces, tener miedo no está mal, estar feliz no está bien, sino que tiene un sentido, protegernos. Y ahora vamos a entrar un poquito en eso. Cuando hablamos de esto, ¿sí? Aparece la siguiente pregunta, entonces, bueno, si tienen un sentido, ¿cuál es el sentido de las emociones? Porque está bien, es protegernos, pero ¿cómo nos protegen? Y acá aparece una pequeña descripción, ¿sí? Van a ver que acá en estas emociones hay una parte teórica también de esto, ¿sí? Lo voy a pasar un poco rápido, no vamos a hacer mucho énfasis en eso, pero sí les voy a ir mostrando para que más o menos entiendan por qué son estas emociones y por qué van apareciendo, ¿no? Y fíjense que acá leemos nuevamente, las emociones son fundamentales para la supervivencia, es decir, para sobrevivir. Entonces, cuando hablamos de supervivencia, hablamos de sobrevivir. Y fíjense la primera, ¿no? Por ejemplo, hablando de la tristeza. Cuando hablamos de la tristeza, van a ver que aparece el aumento del cortisol. ¿Sí? Algunos, si lo han leído alguna vez, y si no, se los explico ahora, el cortisol es conocido como la droga del estrés. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de cortisol se habla de esta droga, la droga del estrés, ¿no? Ahora uno diría, bueno, pará, si es cortisol, yo no la quiero tener porque no quiero estar estresado, ¿no? Bueno, después vamos a entrar un poquito en eso, qué genera a largo plazo, ¿no? Pero fíjense que lo primero que genera es cansancio, ¿sí? Invita a nuestro cuerpo a descansar, ¿sí? A parar, a replantearse qué está pasando. Es fundamental para dejar de hacer algo que lo dañaría, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, y vamos a llevarlo, yo siempre uso el ejemplo, ¿no? De un hombre de las cavernas. Imagínense que esta persona salió a cazar, está todo lastimado después de haber peleado con algún animal salvaje, llega a la cueva y se siente triste, ¿no?
Si esa persona vuelve a salir, ¿no? O volviera a salir a cazar con ese estado de ánimo, o sí, o con esa emocionalidad, es muy probable que terminara muriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque no siente energía, no se siente fuerte, ¿no? Su cuerpo lo que le está diciendo es pará, ¿no? Vieron que cuando nosotros estamos tristes, lo que suele pasar, ¿no? Depende de la personalidad de cada uno, pero cuando estamos tristes queremos estar acostados, no queremos hacer nada, ¿sí? Algunos pondrán música de romántica o música triste para llorar un rato, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando en este caso, ¿sí? Es que nuestro cuerpo nos está diciendo, para un poco, ¿sí? Estás haciendo algo que no te hace bien, necesitas descansar. Si nosotros la detectamos, la tristeza, lo primero que podemos hacer es decir, bueno, ¿por qué aparece? ¿Sí? El para qué de esto. Y acá, ¿sí? En vez de taparla y decir, no, bueno, la tristeza no existe, yo no puedo estar triste, ¿no? Decir, bueno, ¿para qué está apareciendo esta tristeza? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque estoy haciendo algo que me está dañando, ¿no? Luego aparece la segunda emoción básica que hablábamos, que es la sorpresa, ¿sí? La sorpresa lo primero que genera es desconcierto, pero luego inmediatamente te invita al descubrimiento, ¿sí? Imagínense este hombre de las cavernas que está encerrado en su caverna y no solamente sale a cazar a 20 metros alrededor de la caverna y de repente se queda sin alimento. Acá aparece fundamentalmente la sorpresa. ¿Por qué? Porque cumple, ¿sí? El decir, bueno, me sorprendí. La sorpresa puede venir acompañada de otra emoción inmediatamente. Puede ser sorpresa y decir, bueno, tengo sorpresa y miedo, ¿no? Por ejemplo, si mañana te avisan, aumentó el dólar oficial de 365 a 800 pesos, ¿sí? Puede ser que si vos no te lo esperabas, te sorprendiste, ¿sí? Lo primero que pasó fue sorprenderte, porque no lo esperabas. Si ya lo tenías más o menos calculado, no pasa nada, porque no te sorprendió, vos ya lo sabías, ¿no? Pero si te sorprendió, lo primero que pasa es que te sorprendes. Ahora, luego de la sorpresa, inmediatamente viene otra emoción, que la emoción puede ser, por ejemplo, un miedo, ¿no? O puede ser también, llegás a tu casa, cansado de estar trabajando todo el día, abrís la puerta y te encontrás con un amigo o una amiga que no ves hace 20 años. Lo primero que aparece es la sorpresa, porque vos no te esperabas encontrar a tu amigo de que no ves hace 20 años en tu casa. Pero lo segundo que aparece, por ejemplo, en ese caso es felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque esta emoción suele ir acompañada de otra emoción a la vez, ¿sí? Luego aparece la felicidad, ¿no? Lo que estábamos hablando recién, que lo que genera es la serotonina, también conocida como la droga de la felicidad, ¿sí? Esto nos da energía, ¿sí? Nos indica que es algo positivo, que es algo fundamental. Bueno, para la reproducción también se utiliza mucho y también para el desarrollo del ser, ¿no? Para ir creciendo como persona. Le voy a dar un ejemplo con una demo, ¿no? Hicieron 5 demos, vienen sin vender, van a la última demo, 12 de la noche, 12:30, y el cliente le dice, sí, voy a comprar el 5 piezas y lo voy a hacer de contado, ¿no? Estuvieron todo el día trabajando, termina la demostración y ¿cómo salen de esa casa? Por más que sean la 1 de la mañana, con energía, ¿vieron? No se sienten cansados, uno no sale diciendo, oh, estoy destruido, sino que sale contento, llama al sponsor, si fue su primera venta, llama al sponsor y dice, ¿sabés que vendí un 5 piezas de contado, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la felicidad lo que genera es la serotonina y la serotonina genera energía. ¿Sí? Es lo que nos dice, che, por acá esto que estoy haciendo está bien, me da felicidad, ¿no? Y muchas veces esta energía que nos produce nos permite, por ejemplo, usando el caso del hombre de las cavernas, poder ir a cazar. Con esa energía, ¿sí? Podría cazar mucho más, ¿sí? Que lo que podría hacerlo en caso de estar triste. Entonces, fíjense que si nosotros empezamos a ver, las emociones nos están indicando cómo son las cosas que internas nos están pasando, pero también externas. Entonces nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta y no tratar de bloquearla, decir, no, yo no puedo estar feliz porque es un momento triste, no puedo estar triste porque no me puedo permitir eso, ¿no? Entonces empieza a aparecer el descubrimiento de estas emociones. Otra emoción que aparece es el asco, ¿sí? El asco lo que hace es generar rechazo, nos hace, es necesario para evitar cosas que contaminarían nuestro cuerpo, ¿sí? O también puede ser algo externo, como una persona que nos hace mal. Imagínense, vamos, yo uso un ejemplo mucho cuando hablo con la mayoría, que es el ejemplo de, hablamos normalmente,
vamos a suponer el caso del alcohol, ¿no? A todos nos debe haber pasado, ojalá no le haya pasado a todos, pero a mí me ha pasado, cuando sos chico que tomaste alguna bebida alcohólica y tomaste de más, te hizo mal, ¿no? Y al otro día te levantás, lo primero que decís es no tomo más, ¿sí? Que eso muchas veces no lo terminamos cumpliendo, ¿no? Pero lo que termina pasando después es que vos sentís el olor a eso que te hizo mal, a eso que capaz que te emborrachó y te dan ganas de vomitar, ¿sí? Y vos con sentir solamente el olor ya no lo querés, te dan ganas de vomitar, te da asco, ¿no? O por ejemplo, alguien que se empachó con leche de chiquito, siente el olor a la leche y ya le dan ganas de vomitar, le da asco. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro cuerpo está diciendo, che, esto te hizo mal, no lo quiero más. ¿Sí? Ahora llevémoslo nuevamente a este hombre de las cavernas. Dice, bueno, no pude cazar nada, voy a salir a comer unas, por ejemplo, no sé, frutos silvestres, ¿no? Va en el medio del bosque, encuentra algún fruto, lo come y era venenoso, ¿no? Y esa persona se descompone, le cae mal, le hace daño, ¿no? Al otro día, cuando ve ese fruto, lo primero que va a pasar es que su cuerpo le va a generar asco. ¿Por qué? Porque si vuelve a comer el fruto, en algún momento se muere. Entonces el cuerpo lo está protegiendo. Lo que tiene nuestro cuerpo y nuestro cerebro es que nos va a proteger tanto de un fruto que nos puede contaminar, una bebida alcohólica que nos puede hacer mal, como también nos puede proteger de algo que nos hace mal, como por ejemplo una situación o una persona, ¿no? Muchas veces cuando tuvieron una pareja tóxica, se separan y después cuando hablan de la persona ya les genera el rechazo, ¿no? Les genera ese asco a veces inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque te está protegiendo de esa situación, ¿ven? Entonces el asco no es una emoción positiva o negativa, sino que tiene un sentido, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el enojo. Normalmente nosotros cuando te preguntan, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. No, nunca estamos enojados, ¿sí? Y el enojo muchas veces lo que genera, ¿sí? Es un aumento en el hombre de testosterona, que es normalmente que prepara el cuerpo para la defensa, para la lucha. Vieron que cuando nosotros nos enojamos, nos ponemos tensos normalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se está preparando para esta lucha, para este ataque. Y esto también tiene un sentido, ¿sí? Tiene el sentido de protegernos. ¿Protegernos de qué? Volvamos a este hombre de las cavernas. Está con la familia, ¿no? Y aparece, por ejemplo, un león, ¿sí? Seguramente sienta miedo, pero cuando se dé cuenta que no puede escapar, y va a sentir el enojo, ¿sí? Esta testosterona para poder defender, por ejemplo, a su familia, ¿no? Y esto normalmente tiene un sentido. El enojo nos dice, che, mirá, esto me está haciendo mal, ¿sí? Tengo que enfrentarlo. Eso es lo que nos dice a nosotros. Sea un león en el medio del bosque, como puede ser una situación que nos hace enojar. Puede pasar que yo vaya a una demo y no vendo, ¿no? Alguno se sentirá triste y otro tal vez se siente enojado. Ahora, yo puedo enojarme todas las veces que no vendo en una demo o puedo capacitarme para empezar a vender en todas las demos o puedo calificar mejor el dato para vender en la demo, ¿sí? Porque ese enojo me está indicando algo. Me está indicando que esa situación no me gustó. Ahora, si yo no hago nada para cambiarlo, me voy a seguir enojando cada vez que no venda, ¿sí? Y luego aparece el miedo, que normalmente esta yo suelo decir que es la emoción menos aceptada. Es la emoción que menos caso le hacemos. Normalmente cuando hablamos del miedo, la gente suele decir no, no, yo no tengo miedo, no, a mí no me da miedo, ¿no? Y esto, lo que no entendemos es que el miedo genera el aumento de la adrenalina, es fundamental para huir de un peligro. Imagínense ahora, voy caminando solo en el medio de la selva y me aparece un león. Yo no me pongo a pensar, ¿este león será bueno? ¿Será un león tranquilo? ¿Habrá comido? No creo que me vaya a hacer nada. Lo primero que sentimos es miedo. ¿Y qué hacemos? Corremos, ¿sí? Habrá otro que con el miedo se queda paralizado. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo lo va a proteger quedarse quieto o paralizado del miedo? Bueno, hay muchos animales que cuando ven al depredador se hacen los muertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se protegen de esa manera. Bueno, el miedo tiene ese sentido. Tiene el sentido de protegernos, ¿sí? Ante algún peligro que creamos nosotros. Nos puede dar miedo un león en el medio de la selva, como nos puede dar miedo hacer la carpeta solo en una demo. O nos puede dar miedo dar una clase adelante de mucha gente, o nos puede dar miedo reclutar una persona porque no sé si le puedo hacer ganar plata, ¿sí? Y ese miedo tiene un sentido, ¿qué? Defendernos de un peligro. Ahora, el peligro puede ser real como un león, o puede ser un peligro que inventé yo.
¿sí? Entonces, acá aparece el sentido de las emociones, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer a partir de esto, y quiero que ustedes también lo vayan identificando en ustedes mismos, es cuando aparecen estas emociones, aparecen dos posibles, ¿sí? Que son los que vamos a tratar de descartar en este caso, personalidades, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a entrar en lo que conocemos como sentimientos. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de emociones, confundimos las emociones con los sentimientos. La emoción, ¿sí? Es algo espontáneo. Acabamos de ver que es algo que surge espontáneamente, es algo que aparece que no podemos controlar, ¿sí? Como vimos recién, la emoción no la podemos controlar. ¿Por qué? Porque aparece y está ahí. Una vez que apareció la emoción, yo no puedo hacer nada al respecto con eso, ya aparece. Pero los sentimientos sí puedo gestionar esa emoción para que cambie el sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento es la emoción más la interpretación de esa emoción. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Ustedes van a hablar con una persona y le dicen, mañana tengo una reunión con vos a las 9, con un recluta, con un JD directo, con un vendedor que tienen ustedes. Le dicen, mira, mañana vamos a tener una reunión a las 9, te pido que seas puntual. Perfecto, te dice tu vendedor, tu JD, ¿no? Y aparece a las 9:30. O son las 10 y todavía no te aparece. Es muy, que esto suele pasar, ¿no? Pasa muchas veces. Ahora, ¿qué es lo primero que te pasa? Y enojarte. ¿No? Uno cuando le dice venite a las 9 y te aparece a las 10, vos te enojás porque tuviste que esperar una hora, ¿no? Entonces lo primero que pasa es que te enojás. Ahora, ¿qué haga yo con ese enojo? Va a generar un sentimiento. Por ejemplo, yo puedo decir, este siempre hace lo mismo, me tiene cansado, le digo que venga a las 9 y aparece a las 10. La verdad que es un irresponsable, yo con esta persona no puedo trabajar. La interpretación que hice de esa emoción me genera, por ejemplo, un sentimiento de, por ejemplo, no sé, de rechazo, un sentimiento capaz que aún mayor, de odio, o me puede generar un sentimiento de, no sé, de quedarme resentido con la persona, entonces no lo invito más a una reunión, o no lo llamo más para reuniones, ¿no? Fíjense que acá aparece la interpretación de ese sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, para llevarlo a algo más profundo, el amor es un sentimiento, no es una emoción. ¿Por qué? Porque yo siento felicidad, interpreto esa felicidad y digo, bueno, con esta persona me gusta estar, es una persona que me hace sentir bien, digamos, disfruto con esta persona, entonces me termino enamorando, ¿no? ¿Por qué? Porque hice una interpretación de esa emoción, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros vivimos nuestra vida queriendo controlar emociones, ¿sí? Y eso nos va perjudicando porque uno no puede controlar la emoción que aparece y equivocándonos en la interpretación que hacemos de esa emoción. Si nosotros elegimos interpretar una emoción como, por ejemplo, lo cité a las 9 y me apareció a las 10. Y la interpretación mía puede ser, bueno, lo cito a las 9, aparece a las 10. Como esta persona está teniendo un problema con la puntualidad, lo que voy a hacer es citarlo a las 8 para que esté a las 9. ¿No? Eso sería, por ejemplo, una interpretación diferente. Y es muy probable que esa interpretación cambie el sentimiento que voy a sentir, ¿sí? Valga la redundancia, de fondo por esto. Si yo voy a una demo y no vendo, me puedo enojar. Eso es algo espontáneo, aparece, me enojo. Ahora, si yo digo, y no sirvo para esto, la verdad que yo no sirvo para vender, no soy para este negocio, tenía razón mi familia cuando me decía que me busque un trabajo de verdad, ¿no? Esa interpretación que yo estoy haciendo de esa emoción es muy probable que tenga un sentimiento de decepción, que tenga un sentimiento de frustración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interpretación que le estoy dando a esa emoción, ¿sí? Es, digamos, lo que está cambiando el sentimiento de fondo. Cuando yo entiendo esto y puedo identificar esto, lo primero que aparece es el darme cuenta de esta situación y el poder hacerme cargo. Muchas emociones van apareciendo durante nuestro día, ¿sí? Me levanto a la mañana, me pegué el dedo con la mesa y ya me levanté de mal humor, ¿no? Porque estoy enojado, me pegué en el dedo, ¿no? Ahora, si yo digo, hoy va a ser un día horrible, es muy probable que sea un día horrible. ¿Por qué?
porque la interpretación que le estoy dando a esa emoción va a terminar con un sentimiento, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con esto con el día a día en Royal Prestige? Bueno, muchas veces nosotros somos submarinos emocionales. Nuestras emociones suben cuando vendo y bajan cuando no vendo. Mis emociones suben cuando recluto, bajan cuando no puedo reclutar, ¿no? Tengo un mes bueno, soy el mejor del mundo. Tengo un mes malo, soy el peor, ¿sí? Y eso tiene que ver con qué interpretación le estoy dando a la emoción, ¿sí? Recordando que las emociones tienen un sentido, es lo que aparece, ¿no? Y acá aparece un pequeño videito. Ustedes díganme si lo pueden escuchar y ver. ¿Qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Lo siento, señor, nadie escuchó nada. Sacar la basura, el asiento del sanitario. ¿Qué quieres? Hazle otra seña. Riley, ¿qué tal la escuela? Dios, ¿qué me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? ¿De acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. Respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Bueno, vieron que el video es un poco gracioso, no sé si han visto esta película, ¿no? Intensamente, pero muestra cómo la interpretación de las emociones, ¿sí? Y basado en esto, cómo la interpretación de las emociones que vamos teniendo es lo que da el resultado. Fíjense que esas emociones fueron, digamos, a través de la interpretación que iba haciendo la mujer, que iba haciendo el marido, que iba haciendo la hija, ¿no? Estas interpretaciones de las emociones terminaron haciendo en este caso un desastre, ¿no? Pero para él, fíjense que él cuando lo veía decía, bueno, qué bien salvamos un desastre, ¿no? Y esto se debe a que muchas veces la interpretación que nosotros le vamos dando, ¿sí? A las situaciones que vamos teniendo, terminan influyendo sobre el resultado que queremos lograr. Y acá aparece la importancia de las emociones, la importancia de la gestión emocional. Y continuando, ¿sí? Con el siguiente, dentro de lo que son la emocionalidad, ¿sí? Encontramos dos tipos de personas, ¿sí? En realidad hay tres tipos, pero vamos a basarnos en estos dos, que el tercero es el que queremos desarrollar, ¿sí? Que tienen, digamos, con respecto a las emociones. El primero son las personas que dicen controlar sus emociones, ¿sí? Son aquellas personas que dicen, mira, yo controlo lo que siento, ¿no? No demuestran sus emociones, ¿sí? Y normalmente, ustedes díganme si no se sienten representados en alguna de estas, la vemos en frases como los hombres no lloran, ¿sí? ¿Ven? Son personas que supuestamente controlan sus emociones. ¿Por qué? Porque los hombres no lloran, entonces yo no puedo llorar porque soy hombre, ¿no? Estoy haciendo un control emocional, ¿no? O un supuesto control emocional, ¿no? No puedo demostrar debilidad. Soy un líder de Royal Prestige, no puedo demostrar debilidad, ¿sí? No puedo sentir miedo, no puedo sentirme triste, ¿no? Porque soy el líder. Soy un líder de equipo, no puedo estar mal yo no puedo demostrar debilidad, ¿sí? Muchas veces estas frases son comunes, ¿sí? Otra frase, soy una mujer fuerte.
que muchas veces esta frase la utilizan, ¿sí? Como soy una mujer fuerte. No me equivoco, no tengo miedo, no estoy triste porque soy una mujer fuerte, ¿no? Y esto lo que termina siendo es que la emoción ya apareció. Lo que yo no quiero demostrar es el efecto de esa emoción, pero la emoción ya está, ¿sí? Otro ejemplo que puede aparecer es no tengo tiempo para estar mal. Esta se suele ver mucho en Royal. No tengo tiempo para estar mal, ¿no? No vendí, no tengo tiempo para estar mal. No, sí tenés tiempo para estar mal. Lo importante de eso es qué interpretación le vas a dar a esa emoción que apareció. Porque como bien vimos anteriormente, la emoción aparece, yo no la puedo controlar. Lo que puedo controlar es el resultado que voy a tener a partir de esa emoción. Por ejemplo, me pongo mal cuando no vendo. Bueno, perfecto. ¿Por qué me pongo mal cuando no vendo? ¿Qué está pasando que me hace sentir mal? Y no estoy confiando en el negocio. No me estoy dando cuenta que el resultado va a aparecer igual. Estoy enfocándome en la parte negativa y no en lo positivo, ¿ven? Eso tiene que ver con interpretar. Es más, tenemos tiempo para nuestras emociones, pues son lo más importante. La gestión emocional nos va a dar un equipo, la gestión emocional nos va a dar resultado en la venta, ¿sí? La gestión emocional nos va a dar que la gente quiera estar cerca nuestro. Entonces acá aparece, ¿no? Frases como, por ejemplo, el miedo no es una opción. Esta la vemos inclusive en las películas, ¿no? El miedo no es una opción. Lamentablemente, el miedo sí es una opción y aparece todo el tiempo, ¿sí? El dólar se fue de 400 a 800 y seguramente muchos hemos sentido miedo. Ahora, ¿qué hago con eso? Y ahí está la respuesta. Tomo acción. Armo un mejor equipo de trabajo, planifico sacar mayor anticipo en la demo para que la cuota le quede más baja, ¿no? Cualquier cosa que yo pueda hacer con acción fue gracias a ese miedo que sentí, ¿no? Que me llevó a tomar acción. En pandemia, cuando nos dijeron, mirá, no podés salir a hacer demostraciones, y seguramente sentimos miedo. Ahora, ¿qué acción tomé gracias a ese miedo? ¿Sí? Puede ser, me deprimo, me quedo llorando o tomo una acción que me lleve a tener un resultado, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces las personas que creen controlar sus emociones, que suelen ser las personas que son rígidas, que no muestran una emoción, que vos decís, che, parece un robot. Bueno, esas personas están sintiendo todas las emociones por dentro. Lo que no quieren es expresarlas, pero eso no resuelve el problema. Por ejemplo, si yo estoy triste, pero no lo quiero demostrar, a largo plazo es muy probable que termine en una depresión, ¿sí? Aunque yo diga, no, yo no estoy triste. ¿Por qué? Porque en algún momento explota. Una persona tranquila, no se enoja nunca, la verdad que jamás lo vi enojado. Bueno, preocupate, porque cuando se enoje, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acumulando todo eso adentro, ¿no? Pero también tenemos el segundo tipo de personas. Las personas que dicen somos de emociones libres, ¿sí? Que son aquellas personas que dejan totalmente liberadas sus emociones sin importar las consecuencias, ¿no? Normalmente yo digo, el estilo, va a sonar si hay alguno que sea de este estilo, no lo digo despectivamente, ¿no? Pero digo el estilo hippie, ¿no? Dejo libre mis emociones. No me importa el resultado, ¿sí? Mis emociones son libres. Aparecen frases como, por ejemplo, ¿para qué me molesta si sabe que estoy enojado o enojada? ¿No? Viene alguien, te dice algo, vos le respondés mal y te dicen, che, pero respondiste mal. ¿Y para qué me molesta si sabe que estoy enojado? ¿No? Como si yo que estar enojado, ¿sí? Dependiera cómo voy a tratar a la otra persona. ¿Ven? Son gente que dejan sus emociones libres. La liberan y se dejan llevar por las emociones, ¿no? En vez de llevar el control de su vida, las emociones controlan su vida. Otro ejemplo de esto es, ya saben cómo soy en las mañanas, ¿no? ¿Hay alguna que a la mañana ahí se levanta de mal humor y no le podés hablar o decir, no le puedo hablar a la mañana porque anda de mal humor? Bueno, esto no tiene que ver con que vos todas las mañanas te levantes de mal humor. Tiene que ver con que vos elegís estar de mal humor todas las mañanas, ¿no? ¿Por qué? Porque dejás libres tus emociones. Ya saben cómo soy en las mañanas. Es más fácil decir, ya saben cómo soy a las mañanas, que intentar, ¿sí? Gestionar esa emoción que aparece, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces esto hace que la gente se aleje de nosotros. Porque si a mí no me pueden hablar en la mañana, va a haber mucha gente que a la mañana no va a querer estar conmigo. ¿Por qué? Porque ando siempre de mal humor, no me quieren hablar. Y después a veces nos preguntamos, che, yo recluto y la gente se me va. La gente cuando se va de nuestro lado tiene que ver de cómo somos nosotros. No se va por el negocio. Todos sabemos que hacemos una venta y ganamos 50.000, 60.000, 70.000 pesos en una venta. Entonces, la plata no es el problema. El problema es
quién estoy siendo yo y qué es lo que se respira al lado mío, ¿no? Otra frase común, ¿por qué me habla así si sabe que soy sensible? ¿No? Podemos irlo al otro extremo, ¿no? Voy y le digo, che, ¿sabés que venís flojo en actividad? Hiciste poca demo esta semana y ya se siente mal. No, pero ¿por qué me habla así si sabe que yo me estoy esforzando y yo le pongo ganas? ¿Por qué me habla así? ¿No? Nuestras emociones libres. ¿Ven? No digo, pará, me lo está diciendo porque quiere que me vaya bien. No, mi interpretación ¿cuál es? Y me está retando, me está tratando mal, ¿no? Me pongo en víctima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejo mis emociones libres, ¿sí? Que fluyan como salgan. Soy calentón, soy calentona, entonces en una reunión de distribuidores me enojo y me voy. Cuando mi sponsor viene y me dice algo que no me gusta, no le contesto más, ¿sí? Cuando alguien me dice algo que no me está gustando, listo, apago el teléfono y no le hablo por un día. Eso son cosas que alejan del resultado que queremos. ¿Por qué? Porque yo ya soy así, ¿ven? Esa respuesta lo que hace es dejarnos en el mismo lugar. Ya soy así, entonces no puedo cambiar. Y como no puedo cambiar, que nadie me diga nada porque yo soy así. ¿Sí? Otra frase, soy miedoso, soy miedosa. Entonces vos le decís, che, ¿te podés hacer cargo de la entrevista de hoy con los chicos que salieron, por ejemplo, destacados de la semana? No, no, yo no me animo. Vos ya sabés que soy miedoso. Vos ya sabés que soy miedoso. ¿Podés dar una clase? No, no, viste que vos sabés cómo soy. Yo a vender, a hacer demo no tengo problema, pero para hacer una clase, y vos ya sabés que soy miedoso, ¿no? ¿Es normal sentir miedo? Sí, el miedo a la vergüenza, ¿sí? El miedo a no decir las cosas bien, pero ¿qué hago con ese miedo? Es la gestión emocional que aparece. ¿Ven? Entonces acá aparece nuevamente una frase común que solemos decir, pero que me limita. No voy a fingir algo que no soy. Algo común también en eso, ¿no? Che, ¿no te podés llevar bien con la gente? Yo no voy a fingir algo que no soy, ¿no? Otra frase común de las personas que dejan sus emociones libres, liberadas, ¿no? Y me cae mal alguien y yo no voy a fingir algo que no soy, ¿no? Y eso no tiene que ver con fingir, tiene que ver con gestionar, ¿ven? Si esa persona me genera rechazo, gestiono, analizo el por qué me está generando rechazo y trabajo sobre eso, ¿no? Pero muchas veces nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Con personas que o limitan sus emociones o personas que dejan sus emociones libres a como sea, ¿no? Si yo me enojo por todo y todos saben que Maxi es enojón, entonces no me habla. O todos saben que te dice las cosas sin ningún filtro. Va a decir, bueno, pasa que él ya es así, ¿no? Te dice las cosas sin ningún filtro. ¿Por qué? Porque no quiere gestionar sus emociones, quiere quedarse en el mismo lugar donde aparece normalmente, ¿sí? Cuando yo entiendo que las emociones pueden gestionarse, no controlarse, porque la emoción va a aparecer, pero la interpretación que haga de esa emoción me va a dar el resultado, aparece, ¿sí?, la importancia o el valor práctico de esto. Algo que aprendimos es que las emociones son y aparecen. No las podemos controlar. No son ni buenas ni malas. Aparecen. ¿Sí? Pero sí podemos darnos cuenta de cómo gestionar esas emociones o cómo utilizar esas emociones a nuestro favor. Por ejemplo, si a mí me da miedo hacer una demostración solo, por ejemplo, si alguno de los chicos nuevos está diciendo, che, ¿y cómo haré cuando me toque hacer solo, hacer la carpeta, hacer esto, ¿no? Me da miedo hacer una demostración solo, aparece esa emoción con un sentido. ¿Cuál es el sentido de la emoción? Y decirme, che, tengo miedo a hacer el ridículo, tengo miedo a no vender, tengo miedo que me vaya mal. Entonces, la emoción apareció. Yo puedo negarla y decir, no, no, yo no tengo miedo, no tengo miedo. Es que pasa que a mí me gustaría esperar unas demos más, pero no tengo miedo. ¿Puedo hacer eso? ¿Sí? O puedo decir, no, tengo miedo, así que acompáñame a las demos porque solo no me animo. O puedo decir, che, ¿por qué siento miedo? Y porque no estoy preparado. Bueno, estudio más la carpeta, me preparo más, practico más veces en mi casa, me pongo al frente del espejo y practico la carpeta hasta que me salga perfecta y me sienta seguro, ¿sí? Entonces, fíjense que acá aparece el valor práctico. La emoción del miedo apareció. Yo no la puedo cambiar, está ahí. Pero lo que sí puedo cambiar, ¿sí?, es la interpretación de esa emoción. Me toca dar mi primera clase
¿Y qué pasa? Y siento miedo. ¿Por qué? Y porque no me siento preparado, porque no sé hablar en público, porque creo que no tengo nada para aportar. Bueno, entonces, ¿qué hago? Me preparo mejor, practico hablando con 3, 4 personas hasta que me anime a hacerlo con 5, con 10, con 50, con 200. ¿Pero por qué? Porque interpreto la emoción de la manera que me es funcional a mí. Lo mismo va a pasar cuando trabajo con un equipo de trabajo. ¿Sí? Valga la redundancia nuevamente, ¿no? Cuando yo quiero armar un equipo, lo primero que aparece son las inseguridades, los temores, ¿sí? El tal vez no querer lidiar con la emocionalidad de otra persona, porque cuando nosotros sumamos una persona a nuestro equipo de trabajo, esa persona tiene emociones independientes. Y muchas veces a la hora de armar un equipo de trabajo, lo primero que pasa es cuando vos le decís, che, invítate a alguien, no tengo a nadie para invitar, ¿no? Es lo que suele aparecer cuando tenemos un equipo de trabajo. Y también nos aparece a nosotros mismos. Decimos, ¿quién voy a invitar? No, no se me ocurre nadie, ¿no? Ahora, eso, ¿sí? Es una emoción que está apareciendo. La emoción del miedo al rechazo, del miedo a que la persona que yo invite no le vaya bien porque tal vez no estoy seguro con el negocio, ¿sí? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos amigos tienen que ganan 2 millones por mes? Seguramente tengan uno como mucho, 2, 3, si se mueven en algún ambiente muy bueno, pero la mayoría no gana eso. Entonces, ¿por qué me da miedo invitarlo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la interpretación de ese miedo es, mirá, que siento que no estoy preparado. Listo, me preparo mejor para poder invitar gente al equipo de trabajo. No estoy seguro de Royal Prestige. Estudio más sobre Royal Prestige y los beneficios que tiene, ¿sí? Para invitar a una persona al negocio. No estoy ganando la plata, ¿sí? Para poder invitar a una persona. Bueno, me pongo a ganar ese dinero para poder invitar a la gente, ¿no? Entonces, fíjense que acá aparece la posibilidad de traer gente al equipo de trabajo. Les doy mi ejemplo personal. Mi equipo de trabajo está compuesto por amigos y familiares, ¿no? Tengo ex compañeros de trabajo, amigos de la infancia, tengo a mi hermano trabajando conmigo y tengo un solo hermano, porque si no tendría todos los hermanos que tengo, pero como tengo uno, está él solo, ¿sí? Y así fui armando el equipo de trabajo y hoy gracias a eso soy Blue. ¿Por qué? Porque seguramente uno al principio diría, ¿qué van a decir cuando sos nuevito? No, no va a querer vender ollas, ¿no? O, y me da miedo, ¿qué le voy a contar si él es supervisor en una empresa? Yo, por ejemplo, cuando me vine a trabajar acá, yo era gerente de una multinacional. Cuando mi sponsor me cuenta el negocio, yo llevaba 10 años trabajando en esa empresa, renuncié el otro día y me vine a trabajar. Entonces, ¿por qué? Porque me contó lo bien que le iba a él, ¿sí? Cómo lo estaba funcionando. Y él no era ni Blue, ni Royal, ni director, llevaba 3 meses en el negocio. Pero, ¿cuál es el motivo de eso? Que muchas veces nosotros el miedo lo tenemos nosotros, no la otra persona. La otra persona está esperando la oportunidad y nosotros no nos animamos o no somos capaces de invitarlo, ¿no? Entonces, muchas veces esto en el día a día va apareciendo, ¿no? Y normalmente a la hora de tener esta emocionalidad, ¿sí? O de que vaya apareciendo esto, aparece el valor práctico. ¿Cómo gestiono estas emociones para que me den un buen resultado? Y lo importante para esto es poder reconocerlas. Yo tengo que ser una persona capaz de reconocer la emoción que aparece. Si yo soy capaz de reconocer la emoción que me está apareciendo, voy a poder gestionarla. Pero si yo me levanto en la mañana todos los días enojado y no sé por qué, y es muy difícil que la pueda gestionar porque no tengo ni idea por qué me enojo, ¿no? Capaz que hasta es costumbre levantarme enojado, ¿no? Entonces acá aparece el decir, bueno, estoy enojado, listo, perfecto. ¿Qué me puede quitar ese enojo? Les voy a dar un ejemplo. Yo no soy alguien que se enoja a la mañana, normalmente me levanto siempre de buen humor, es mi forma de ser ya, pero tal vez pongo una alarma que suena con un sonido feo y ya me levanto de mal humor porque suena mal. Capaz que si pongo una alarma con una música que me gusta, ya me levanto diferente a la mañana, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el valor que le puedo dar yo al resultado que estoy buscando. Y acá aparece el siguiente punto, que son el estado de ánimo. Se habrán dado cuenta que hablamos de emociones, que hablamos de sentimientos, ¿sí? El sentimiento es la interpretación de esa emoción, y acá aparece el estado de ánimo, que si leen esta definición dice
Cuando los sentimientos son sostenidos en el tiempo, se transforman en estados de ánimo. Es decir, si yo soy una persona que me enojo por cualquier cosa, ¿no? La emoción aparece, el enojo. La interpretación de esa emoción es, bueno, por algo me voy a enojar, ¿sí? Si todos me hacen enojar, la gente te habla mal, el tráfico me hace enojar, ¿no? El levantarme temprano me hace enojar, ¿no? Cuando ese enojo se sostiene en el tiempo, se transforma en un estado de ánimo, ¿sí? Y yo siempre uso esta frase que me gusta mucho a la hora de hablar del estado de ánimo, que es, el estado de ánimo es la música de fondo de nuestro viaje por la vida. ¿Por qué digo eso? Imagínense que van en un auto viajando hacia el lugar que más les guste, escuchando una música, ¿sí? Esa música de fondo es su estado de ánimo de ese viaje por la vida. Si yo soy alguien negativo, por ejemplo, y mi estado de ánimo es negativo, yo voy a ir en el auto y capaz que voy a ir a una demo y voy a decir, no creo que venda acá, ¿no? Voy yendo a la demo y digo, no creo que venda. No, mira, la casa es fea. No, acá no voy a vender, ¿no? ¿Por qué? Porque es la música. Pero capaz que la escucho bajita y yo de fondo digo, no, no, voy a vender igual porque yo para esto me capacité, yo voy a poder, yo voy a poder. Entro a la casa, hago la demo y cuando le pregunto a qué se dedica el marido, él me dice, no, me quedé sin trabajo ayer. Y ahí, ¿qué pasa con el volumen? Se sube, ¿no? Esa música de fondo se empieza a subir y empiezo a escuchar, viste que te dije, no tendría que haber venido esta demo, ¿para qué vine a perder el tiempo? No, no puede ser, esto no me gusta, ¿no? Y se empieza a escuchar cada vez más fuerte. Lo feo de esto es que muchas veces esa música se escucha tan fuerte que no nos podemos escuchar a nosotros mismos. Es tan fuerte esa música de nuestro estado de ánimo, de este viaje por la vida, que no nos podemos escuchar. Y entonces termina pasando que abandono un trabajo, abandono una oportunidad como la de Royal Prestige. ¿Por qué? No sirvo para esto. Y en realidad no era que no servía, sino que le hice caso a esa música de fondo. Lo que yo puedo hacer, y lo bueno que tiene esto, es que al igual que la radio de un auto, puedo cambiar de sintonía y escuchar otra música, lo puedo hacer en mi vida. ¿A través de qué? De la interpretación de las emociones que estoy teniendo, ¿sí? Si a mí me da miedo hablar en público, me desafío a hablar en público. ¿Para qué? Para que ese miedo cada vez sea menos y después cuando se transforme en un estado de ánimo, no sea un estado de ánimo, por ejemplo, de tenerle miedo a todo, ¿no? Estoy triste. Si esa tristeza, que es un sentimiento, ¿sí? Cuando interpreto, digo, me puse triste por algo, lo interpreté y se transformó en un sentimiento. Cuando ese sentimiento dura mucho en el tiempo, ¿saben qué aparece? La depresión. La depresión es un estado de ánimo. No me da ganas hacer nada, no me da ganas levantarme en la mañana, no me da ganas levantar mi ropa, no me da ganas lavar mi auto, no me dan ganas de practicar la carpeta, me tiro al sillón y no me dan ganas de levantarme del sillón, ¿sí? Se transformó en una música de fondo. Y cuando digo, hay una demo, lo primero que pasa es, ¿y cuántas personas son? ¿Y dónde queda? ¿Y a qué se dedica? ¿Por qué? Porque mi estado de ánimo de fondo me está diciendo, no tengo ganas de hacer la demo, ¿no? O cuando tengo que reclutar a una persona, digo, sí, pero no sé si es buen perfil. Aparte del trabajo anterior lo echaron. Y no creo que vaya a andar acá. Aparte no le va a gustar. ¿Y qué le puedo mostrar yo del negocio? ¿Ven? Eso es la música de fondo que yo estoy escuchando. Si yo logro interpretar esa música, la puedo cambiar. Y puedo decir, para, me voy a levantar a la mañana con ganas. Y cuando me levante a la mañana voy a decir, hoy va a ser un lindo día. Y cuando me chocan el auto digo, bueno, qué bueno que pagué el seguro, lo voy a poder arreglar, ¿no? Eso depende de la interpretación que le doy yo. Depende de qué interpretación estoy teniendo yo de la situación. ¿Voy a sentir enojo si me chocan el auto? Y seguramente voy a sentir enojo si me chocan el auto. Pero lo puedo ver como una oportunidad para sacarle la demo al mecánico. Ahora, va a depender de mí qué interpretación le estoy dando a esa situación. Se me cae la demo afuera de la casa de la persona. Seguramente me sienta enojado, me puedo sentir triste, me puedo sentir tal vez hasta frustrado porque fui hasta la casa, pero tiene vecino, le golpeó las manos a los vecinos. Alguno me va a recibir, ¿no? Pero eso depende de la música de fondo que estemos escuchando nosotros. Entonces, muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que la emoción apareció.
darnos cuenta de qué interpretación estoy teniendo esa emoción y hacerme cargo de cambiarla para que no se transforme en un estado de ánimo o esa música de fondo que me perjudica continuamente, ¿no? Cuando nosotros estamos armando un equipo de trabajo o estamos yendo a vender, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, muchas veces me pasa cuando hablo con gente de, digamos, vendedores de mi equipo de trabajo, con distribuidores, o cuando hablo con gente de otros territorios que me preguntan, che, ¿qué tengo que hacer para ser Blue? Y yo siempre le respondo ante esa pregunta, la pregunta no es qué tenés que hacer, sino quién tenés que ser. La respuesta a esa pregunta es mucho más profunda que lo que tengo que hacer. Nosotros tenemos un manual, ¿sí? Que tal vez los más nuevos no lo han leído todavía, o capaz que sí lo leyeron, que se llama Manual del Distribuidor, ¿no? Tenemos, el manual te dice cuántas personas tenés que reclutar, te dice cuántos JD tenés que formar por año, te dice que si vos formás 4 JD por año, en 4 años te haces director, ¿no? Es muy sencillo, digamos, yo vengo y les pregunto, chicos, ¿cuántos datos tienen que tener para la semana? Y me dirán 50 datos por semana, 6 demos, en 6 demos vendo aproximadamente en 2, y con eso tengo la semana. ¿Y por qué no todos tienen 50 datos, 6 demos y venden en 2? Si es tan sencillo como eso. Porque lo que hay que hacer lo sabemos todos. Pero quién tengo que ser es lo que cambia. Tengo 10 datos y llamo los 10 datos y los 10 me dicen que no. Ahora, depende de mí, de quién soy o de quién quiero ser, qué voy a hacer ahora. Y muchas veces la pregunta de qué tengo que hacer es la pregunta equivocada. La pregunta debería ser quién tengo que ser. Si ustedes ven a alguien que es JD y ustedes son vendedores, pregúntenle, ¿quién sos vos para ser JD? ¿Cómo actúas cuando se te cae una demo? ¿Cómo actúas cuando no tenés datos? ¿Cómo actúas cuando un recluta nuevo te dice, che, no voy trabajo más? La respuesta a eso, ¿sí? Te va a dar cómo ser JD. Agarrás a un nivel 3, preguntarle al nivel 3, ¿cómo actúas cuando no te salen las ventas? Cuando te salen malos créditos, cuando la gente de tu equipo de trabajo se te va. Y ahí van a saber cómo ser nivel 3. ¿Quieren ser Blue? Agarren a un Blue y pregúntenle, ¿cómo actúas cuando un JD no te viene a la oficina? ¿Cómo actúas cuando tenés a alguien bajo en tu equipo de trabajo? ¿Cómo actúas cuando tu territorio, no sé, comete errores? Y ahí va a estar la respuesta de cómo van a ser Blue. ¿Quieren agarrar un director? No le pregunten qué tienen que hacer al director. Porque si ustedes le preguntan qué tienen que hacer el director le va a decir, tenés que tener 35 distribuidores. Y ustedes dicen, estoy solo. ¿Cómo hago para tener 35 distribuidores de solo a 35? ¿Cómo paso? Lejísimo, ¿no? Ahora, si yo le pregunto al director, ¿cómo actúas de esta manera? ¿Qué haces con esto? ¿Cómo funciona? ¿Qué pensás cuando te pasa esto? Es muy probable que eso lo pueda cambiar a partir de hoy, por más que no sea director. Porque el director, ¿sí? De territorio, o el premier, como lo llamamos hoy, ¿sí? Siempre dicen, es un novato que nunca se rindió, ¿no? Seguramente esa frase la han escuchado, es un novato que nunca se rindió. Pero seguramente tuvo aptitudes y actitudes, ¿sí? Que lo llevaron a ese lugar. Lo que yo tengo que aprender es cómo actúa en esas situaciones para llegar a ese lugar. Porque el no rendirse es algo que suena muy lindo, ¿no? Porque decir no me rindo nunca suena lindo, pero no es suficiente. ¿Sí? Porque yo puedo no rendirme nunca, pero tratar mal a todas las personas que se me crucen en el día. Y no me rindo, ¿eh? Choco, codeo, empujo al que está al lado, le robo la venta a mi compañero, le robo los clientes, ¿no? No me rindo. Pero eso no alcanza para crecer dentro de Royal y en cualquier trabajo, ¿no? Hay varios puntos en los cuales tenemos que trabajar para mejorar la versión de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estado de ánimo, pregúntense siempre quién tengo que ser para lograr los objetivos que estoy buscando. Y eso habla de esa música de fondo. ¿Qué música de fondo tengo que escuchar yo para lograr los resultados? Les voy a mostrar una pequeña historia, que esta historia está sacada del libro de Goleman, Inteligencia Emocional, ¿sí?
que es un libro bastante amplio, digamos, es capaz a veces un poquito también pesado porque tiene mucha información, digamos, científica, ¿no? Sobre el cerebro, cómo funciona, las neuronas, toda esa parte, pero trae a veces experiencias como muy buenas. Esta es una historia real, ¿sí? Que habla de la historia del cielo y del infierno, que ahora se las voy a contar un poquito, que habla un poquito sobre un general samurái, ¿sí? Muy reconocido por ganar muchas batallas en la guerra, sube a la montaña y cuando sube a la montaña se encuentra con un monje, ¿sí? Que estaba meditando, ¿sí? El monje se encontraba meditando, entonces se acerca el general samurái y le pregunta: estoy con una duda, he escuchado hablar sobre esto y quisiera preguntarte, tú que eres muy sabio, ¿qué es el cielo y qué es el infierno? Entonces el samurái lo mira, se sonríe y le dice: no voy a perder mi tiempo con vos. Sos un general estúpido, no tenés educación, perder mi tiempo con vos es gastarlo. Me cortaste la meditación para venir a preguntarme esto, la verdad que me haces perder mi tiempo. Imagínense cómo se hubieran sentido ustedes. ¿Cómo se sintió el samurái? El samurái sacó la espada, como se ve en la imagen, para matar al monje, ¿no? Cuando saca la espada, el monje lo mira, se vuelve a sonreír y le dice: ese es el infierno. El samurái, entendiendo que le estaba dando una lección, guarda la espada nuevamente y le pide perdón, ¿no? Se arrodilla y le pide perdón. El monje se sonríe una vez más y le dice: ese es el cielo. Muchas veces nosotros vivimos nuestra vida pasando por infiernos y cielos emocionales, ¿no? Viene alguien, nos dice algo que no gustó y nos enojamos, nos volvemos locos, queremos pelear, nos ponemos mal. ¿Por qué? Porque nuestras emociones se transforman en un infierno emocional. Y otras veces podemos tener la capacidad de pedir perdón, de agradecer, de darnos cuenta que los problemas que tiene la otra persona no son mis problemas, ¿sí? Y pasar a un cielo emocional. De nosotros va a depender cómo va a ser nuestra vida, ¿sí? De mí mismo depende cómo es mi vida. Yo puedo vivir en un infierno emocional o puedo vivir en un cielo emocional. Lo que va a cambiar es la interpretación de la situación, de la emoción que aparece, ¿no? Muchas veces hay gente que va por la calle, ¿sí? Que normalmente se conoce como camiones de basura, ¿no? Gente que lleva toda su carga emocional, todos sus problemas, todas sus inquietudes, problemas de la casa cargadas encima, y al cruzarse con nosotros, ante la primera discusión, lo que quiere hacer es descargar todo eso sobre nosotros. Nosotros podemos darle la oportunidad que lo descargue con nosotros o agradecerle y decirle: gracias, bueno, muchas gracias por lo que me traes, y continuar con lo mío, y esa persona llevarse toda su carga emocional y continuar así por la vida, ¿no? Entonces muchas veces nosotros vamos a elegir si ese camión de basura va a caer en nosotros o no. Y esto depende de la interpretación que haga de las emociones. Les voy a dar un ejemplo que me pasó personalmente, ¿no? Iba caminando, yo tenía un amigo, ¿no? Estoy hablando hace varios años atrás, por lo menos 10, 15 años atrás. Iba caminando por la calle, yo tengo un amigo, la sobrinita iba a la escuela primaria, ¿no? Y yo voy pasando por el frente de la escuela primaria, entonces la nenita me dice: hola, hola Maxi, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Le digo yo, la saludo y sigo caminando. Y aparece un nenito, 10 años, y me dice: ¿qué te pasa? ¿Qué te hace el vivo vos? ¿No? Me dice: ¿qué te pasa? ¿No? Era el noviecito de la nena, ¿no? Entonces me dice: ¿qué te pasa vos? ¿Qué te hace el vivo? ¿Qué querés pelear? Dice, ¿no? ¿Qué fue la primera reacción que obviamente nos da cualquiera de nosotros? Sonreírnos, ¿no? Me reí y dije, inclusive llegué a mi casa y le contaba, en este caso vivía con mi mamá, y le contaba a mi mamá y le decía: no sabés lo que me pasó, me crucé con un nene y me quería pelear el nene, ¿no? Y nos reíamos, ¿no? Ahora, imagínense si la situación hubiera sido al revés y hubiera sido una chica de 20 años y él hubiera sido un chico de 20 años y me hubiera dicho: ¿qué te pasa? ¿Querés pelear? ¿La reacción hubiera sido la misma? ¿Y qué cambia? La interpretación que le hago yo. Porque lo que cambió fue la edad. Era un nene de 10, pasó a tener 20. Pero la interpretación que hago yo es lo que cambia. Porque yo lo puedo interpretar como ese nene de 10 años, llegar a mi casa y decirle: no sabes lo que me pasó. Me crucé con un pibe de 20 años y me dice: ¿qué te pasa? Que me quería pelear, ¿no? Y llegar a mi casa sonriéndome.
¿Cambió algo? No cambió nada. Lo que cambia es la interpretación de la situación. Entonces de nosotros depende el resultado de lo que pasa día a día, ¿no? Si yo cito a una persona a las 9 de la mañana y me llega a las 10, seguramente me enoje, pero la interpretación que haga de eso, ¿sí? Es lo que me va a dar el resultado. Y como para ir cerrando, ¿sí? Con esta charla, ¿sí? Y también puedan ir a las demos y continuar con la actividad de hoy, les dejo una pequeña frase que dice: trabajemos todos los días en desarrollar la habilidad de gestionar nuestras emociones y seremos los dueños de nuestro éxito. Muchas veces nos preguntamos cómo lograr el éxito. Y tal vez esta no sea la respuesta específica de cómo lograr el éxito, pero lo que les puedo asegurar es que esto los va a acercar a ser exitosos. Trabajar todos los días en desarrollar las habilidades para gestionar nuestras emociones. Muchas gracias. Espero que, bueno, ahí le